Pues ahora sí me presento, yo soy Ariadna Michel Godró, soy la directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico. Si esta es la primera vez que usted viene a algo de Ayuda Legal Puerto Rico, pues nosotras somos una organización que ya durante 10 años hemos estado haciendo trabajo de apoderamiento legal con una visión que tiene que ver con el derecho a permanecer, que tiene que ver con las condiciones para permanecer y que durante los últimos años no solamente hemos hecho trabajo particularmente en temas de vivienda, más recientemente en temas de justicia económica, derechos laborales de las mujeres, sino también pensando en cómo desde Ayuda Legal Puerto Rico podíamos promover la recuperación justa. Este es nuestro 7º encuentro por la recuperación justa, lo que significa que durante 7 años nosotras hemos mantenido estas reuniones, a veces más grandes, a veces más pequeñas, a veces más urgentes, a veces en contextos más complicados, para hablar sobre cómo está el estado de la recuperación. Y cuando hablamos de recuperación, el referente más cercano para nosotras aquí en Puerto Rico es obviamente el impacto del huracán María, que ya en unas cuantas semanas van a ser 8 años del impacto de ese desastre tan devastador. Para aquellas de ustedes que en los últimos meses, años, han podido revisitar ese desastre, ya sea a través de la comunidad que nunca se reconstruyó, ya sea a través de la gente que todavía está aguardando asistencia, ya sea a través de otros desastres que han ocurrido aquí, como terremotos, inundaciones, otros huracanes, o sea, viendo la experiencia de hermanos, de hermanas en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, con fuego, con inundaciones, con huracanes también, quienes han tenido incluso la experiencia más reciente de sentarse en su casa y ponerse a ver ese documental de Katrina a propósito del aniversario que se adelanta y que de momento hay que pausarlo, porque nos levanta muchas cosas que todavía están muy presentes en nuestras comunidades y en nuestros espacios. Quienes hoy se levantan y quizás piensan 8 años de María y que el contexto de hoy se ve mucho más complicado, o quizás complicado de otra forma de como se veía hace 8 años, pues estamos aquí acompañándonos porque es posible que eso sea así. En el 2025 nos estamos levantando no solamente con un genocidio normalizado, no solamente con la amenaza de una guerra que cada vez sigue cerrando el cerco, con la promesa silente o la complicidad del gobierno de retornar actividades militares desde Puerto Rico, dándole al traste a victorias políticas importantísimas y que tienen que ver con el derecho a permanecer, que tienen que ver con la justicia climática, que tienen que ver también con la recuperación y que tienen que ver más todavía con la reparación. El 2025 nos ocupa un contexto donde las políticas de las administraciones de Trump, las administraciones González Schatz, no solamente amenazan con con aplaudir o con adelantar medidas cada vez más conservadoras de persecución a grupos migrantes, y agradezco tener aquí representación de personas que han estado trabajando o que pertenecen a comunidades migrantes en estas condiciones tan difíciles, que tienen que ver con el desmantelamiento de las oficinas o de las agencias que atienden los temas de desastre, que tiene que ver con el desmantelamiento, la persecución selectiva de programas de asistencia pública que tienen que ver con la capacidad de la gente para enfrentar desastres que nunca son totalmente naturales y que tienen que ver más con la capacidad que tiene la gente de asumir vulnerabilidades históricas que de momento siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo. Queríamos hacer este encuentro e ir dándole un poco un giro distinto. Claro que aquí vamos a mencionar en algún momento qué es lo que ha pasado con los fondos de recuperación, aquellos 20.000 millones de dólares, que ya es como una frase, ¿verdad?, que se repite y se repite, y que se asignaron a Puerto Rico, y vamos a hablar de fiscalización, y vamos a hablar de por qué ese dinero se votó, o cómo se ha utilizado, cómo se pudo haber mejor utilizado el dinero. Vamos a mencionar una vez más los toldos azules, porque siguen siendo una realidad en nuestro país, aunque ya no veamos necesariamente esos espacios azules en todas las partes. Esa fragilidad del derecho al techo sigue más viva que nunca. Vamos a hablar del manejo de emergencias, vamos a hablar de respuesta rápida, pero es hora de hablar de una respuesta puramente local. Durante los últimos años, y muchas de las organizaciones y comunidades y las luchas y los procesos políticos se han mantenido vivos, ha sido precisamente por la autogestión de personas muy particulares, por la autogestión de organizaciones muy particulares, por la autogestión de comunidades muy particulares que se han encargado de adelantar la posibilidad en medio de las ruinas de otro país, de otro mundo.
Pero esas organizaciones, esas personas y esas comunidades, 8 años después, siguen exigiendo que se rindan cuentas por algo que le sigue correspondiendo principalmente al gobierno. La coyuntura parecería ser catastrófica, en el sentido en que no solamente no hay un andamiaje o no hay una alternativa para hacerle frente a los recortes de asistencia, para hacerle frente a un gobierno federal que cada vez trata con más desdén el espacio de la colonia, sino que literalmente hay una negligencia cómplice por parte del gobierno local de desarrollar una respuesta concreta, una respuesta responsable, que le diga a la gente con qué contamos en caso de que se repitiera un escenario tan siquiera similar a donde estuvimos como María. Y parecería que estamos en las condiciones de una tormenta perfecta. Por eso la idea en este encuentro, en estos 2 días de paneles, es hablar un poco de cómo se vería esa respuesta local, atendiendo no solamente los temas de suministro, que hace poco nos decía el comisionado de manejo de emergencia, llamándonos a ser optimistas, que los suministros se encargaría en Puerto Rico el Banco de Alimentos de distribuir suministros al país, una organización sin fines de lucro que a duras penas puede hacer el trabajo valioso que hacen, trabajando con la distribución de comida y trabajando, ¿verdad?, con personas sin hogar o personas en necesidades límites. Tendría que ver también con la necesidad de responder a la urgencia de techo seguro, al tema de las inundaciones, a los desplazamientos, a las construcciones costeras, a la negativa de que la gente pueda usar sus recursos naturales o que podamos siquiera utilizar o asomarnos a las playas de nuestras costas. Así que aquí vamos a hablar de ese tema de la recuperación, pero también vamos a hablar de qué se necesita trabajar sistémicamente o qué cosas tenemos que mirar, hablando de desastres de manera intencional, sino como temas que no están conectados, de por qué Puerto Rico está en las condiciones que está 8 años después. Por eso estos paneles van a trabajar no solamente temas que tienen que ver con fondos federales o fondos de recuperación, vamos a trabajar temas que tienen que ver con reparación política, del daño que se le ha hecho a las personas, darle un techo a alguien 8 años después, una manera de reparar esos 8 años que la persona estuvo aguardando una respuesta real. ¿Lo es? Pues no lo es, ¿no? Trabajar temas también que tienen que ver con la deuda, con la austeridad, con el impacto de la Junta de Control Fiscal, que está en proceso de rediseño y no para bien. Vamos a hablar también del tema de la colonia y qué tiene que ver la colonia cuando hablamos de recuperación. Vamos a hablar también del tema de los servicios esenciales, de quienes están apoyando, de cómo se ve la filantropía, de quienes se siguen quedando atrás. Y sobre todo, y sigo insistiendo en el tema de la reparación. ¿Cómo se ve la reparación? Desde una perspectiva antirracista, cómo se ve la reparación desde una perspectiva anticolonial y por qué eso tiene que ver con desastres. Y quizás tú estás aquí, ya tú sabes de dónde cogíamos en Ayuda Legal Puerto Rico, pero quizás tú estás aquí y te estás preguntando, ¿este encuentro es entonces un encuentro político? Y la respuesta breve es sí. El trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico, como el trabajo de tantas organizaciones, siempre va a ser un trabajo político, que no tiene que ver con partidos, que no tiene que ver con candidatos, que tiene que ver con una idea del país que merecemos, con una idea de la manera en que debemos trabajar la distribución de los recursos, la capacidad de sobrevivir un desastre, cómo se reparte, cómo se distribuye, porque eso también se distribuye, nuestras vulnerabilidades, nuestros poderes, nuestros recursos en general, pues esas son preguntas que exigen una respuesta política. Así que si estás aquí y estás puesta para tener conversaciones que nos pueden incomodar, y estamos puestas para tener conversaciones sobre un tiempo límite, que puede ocurrir esta semana, que puede ocurrir la semana que viene, que tiene que ver con la inseguridad eléctrica, que tiene que ver con la inseguridad de todo, pero que sobre todo tiene que ver con la inseguridad primaria. Sobreviviría otro María. Y si en clandestinaje de tu conciencia tu respuesta no es un sí seguro, como estoy casi segura que nadie tiene un sí seguro en la mente ante esa pregunta, pues estás donde debes estar. Yo quiero darle las gracias y voy a pedirles que levanten la mano el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Estamos por ahí nosotras todas. Si usted necesita algo en cualquier momento, estamos aquí. Quiero también decir, ¿verdad?, un housekeeping rápido. Va a haber café todo el día, ese café se acaba y aquí hay guerra, va a haber café todo el día. Los baños están aquí, son baños neutrales, así que todo el mundo los puede utilizar. Si usted necesita un receso, un break, van a haber break, pero hay un salón grande ahí largo que usted se puede sentar.
Y yo creo, ¿verdad?, que con eso estamos. Si llegan niñas y niños, que sabemos que ahorita va a haber, tenemos también juguetes. Aquí ustedes saben que siempre tenemos niños y niñas alrededor. Así que más que bienvenida, y yo creo que con eso podemos empezar entonces y pedirle a nuestras primeras 3 personas panelistas que vengan: Katia Avilés, Elda Guadalupe y Gabriel Ramos, que vengan por acá conmigo. Miren, yo hice trampa porque yo pedí positivismo tóxico a los panelistas. Y hay unas preguntas donde yo les voy a mirar y van a decir: todo está bien. Te voy a dejar acá. Todo está más o menos bien. ¿Qué? Estamos aquí, van a tener agua, van a tener de todo. No voy a leer unas mini biografías. Aquellas personas de ustedes que quieran acceso a las biografías pueden hacerlo a través de los portales y de las agendas. Voy a decir mientras tanto que me siento muy honrada de estar en este panel. Algo muy breve de cada uno. Katia Avilés Vázquez, que le voy a decir doctora Katia Avilés, que eso no le va a gustar, pero Katia Avilés es la directora ejecutiva del Instituto para la Investigación y Acción en Agroecología. Además me consta que es una de las personas que ha estado llevando la voz cantante sobre temas que tienen que ver con justicia de tierra desde el sector de la agricultura, que tanto tiene que ver con la capacidad de quedarnos en Puerto Rico y de poder retornar a tierras puertorriqueñas. Voy también a darle la bienvenida a nuestra compañera Elda Guadalupe, quien viene directamente desde Vieques, que es fundadora y coge... Hay que decir, hay que aplaudir, porque hay que aplaudir, ¿no? Sobre todo en momentos donde la visibilidad de la historia de las islas municipios no la podemos utilizar para hablar solamente de fragilidad o hablar de las razones del abandono, también hablar de historias de triunfo políticas en las que no estamos dispuestos a hacer concesiones, y hablo muy específicamente de la salida de la Marina de Vieques y por qué es tan importante tener presente eso mientras estamos hablando de estos temas que tienen que ver con recuperación. Además, Elda, además de ser fundadora y cogestora de la Colmena Cimarrona, Elda es maestra, es legisladora municipal y además es mamá en Vieques, que me parece que eso es importantísimo. Tenemos también al compañero Gabriel Ramos, Gabo Ramos, que ustedes posiblemente lo han visto en sus redes sociales. Gabo es el director, el fundador de Original Puerto Rico, que va a tener un rebranding, nos puede hablar de eso ya mismo. Pero además Gabo ha estado haciendo un trabajo importante como documentalista y creador de contenido, no solamente durante el proceso eleccionario y el llamado a la participación en los distintos procesos democráticos del país, sino también más recientemente un trabajo importantísimo documentando la lucha y las razones para oponerse al proyecto Esencia en Cabo Rojo, y me parece importantísimo porque la visibilización es parte también de cómo construimos nuestra verdad y nuestro objetivo. Así que darle la bienvenida a los tres. Nosotras, este primer panel es el panel introductorio y nosotras hicimos unas preguntas bien generales. Tenemos a Naomi haciendo timekeeping allá atrás. Hicimos unas preguntas bien generales porque nos parece importante. Ustedes han estado trabajando de manera directa con una respuesta local que necesita una narrativa, una respuesta local que necesita una autogestión, una visibilización del archipiélago puertorriqueño, una respuesta local que tiene que ver con seguridad alimentaria, que tiene que ver con la posibilidad de asentarnos. ¿Cómo se ve la recuperación 8 años después? ¿Quién quiere? ¿Con ustedes? Mira, Katia pues, quiere. Dale, Katia sí. empieza, ¿ves? Siempre termina. Katia sabía, mira. Buenos días a todas, qué lindo verles acá. Pues mira, yo tomé la opción de irnos primero a empezar bien darks y después como que ir alivianando la cosa, ¿te parece? No. Pues fíjate, una de las cosas que estábamos reflexionando, pensando en esa pregunta de cómo vemos la recuperación 8 años después, pensé mucho en los países hermanos de Managua, Nicaragua y Haití, que a décadas de los terremotos y esos desastres todavía físicamente tú ves la cicatriz. Físicamente tú ves los espacios donde más fuerte se sintieron esos terremotos versus ahora que estamos viendo el país y miramos alrededor y a lo mejor pasamos por desapercibidas esas marcas físicas, porque muchas de ellas están más adentro, son invisibles y es
el desgaste, es el cansancio, es el impacto psicológico que tuvo, es que a veces ya los toldos están tan cubiertos de hojarasca y de sucio que pasan por techo, que si no estamos pendientes, si no estamos fijándonos, se nos olvida que es un toldo, que todavía es una casa con toldo, que hay más casas abandonadas, que es más difícil accesar a una vivienda justa. Y en particular, nosotras hemos estado trabajando precisamente en un estudio de ver cómo se ha comportado el mercado de tierras desde María para acá, y los precios se han disparado con tan grave como de el costo por metro cuadrado, por ejemplo, que suba de $16 a casi $500 por metro cuadrado. Y esa es la realidad, eso es parte de ese impacto que nos dejó María. Además de eso, tenemos un conocimiento y reconocimiento de la fragilidad de nuestro sistema de alimentación, en el que no solamente tenemos una cadena inmensamente larga, y que 90% de todo lo que entra a Puerto Rico tiene que pasar por Jacksonville, pero que entonces tenemos 2 puertos que son sumamente débiles y que a pesar de saber y haber vivido lo que eso implica, 8 años después todavía no tenemos las herramientas para decir necesitamos muelles alternos, medidas alternas, soluciones distintas, porque si el de aquí hace shutdown porque pasó un huracán y a la vez pasa otro allá y también cierra, ¿cómo vamos a conseguir acceso a nuestras comidas? Y parte de toda esa secuela también entonces se manifiesta en que no solamente tenemos esa línea de distribución de cadena de alimentos sumamente larga, pero que entonces es más difícil llegar al alimento, porque los supermercados, los lugares para comprar alimentos sanos o frescos están menos accesibles. Y en el caso, y tengo que señalar el estudio que hizo Taller Salud, en Loíza, por ejemplo, la mayoría de las personas tienen que salir del municipio para poder comprar sus alimentos. Así que estamos viviendo todas estas cosas que son secuelas y vienen bien a raíz de algo que se diseñó. Y creo que es importante porque sacamos a Ricky, pero no sacamos la maquinaria que puso en movimiento. Y entonces estamos hablando de un reglamento conjunto que da permiso para construir casas en cualquier lugar, incluyendo una reserva de bosque, que permite hacer carreteras en cualquier lugar. Y estamos viendo eso, cómo se manifiesta en el precio de los metros cuadrados de tierras, en las casas abandonadas, en la capacidad de nuestra gente de comprar o adquirir un techo seguro. Así que esas son algunas de esas secuelas que hemos estado viviendo, y yo quiero pasárselo a mi hermana y compañera aquí, porque siempre tenemos que resaltar esa cuestión de la colonia, ¿no? Y cómo se manifiesta eso en nuestras islas hermanas. Buen día, buen día. Gracias por la invitación. Voy a hablar desde mi experiencia, que es un micro, ¿verdad? En Vieques, como dijo Katia, decimos que es la colonia de la colonia porque nos sentimos con más escasez en todo momento, ¿verdad? Y sé que Puerto Rico en general tiene ese sentimiento, pero nosotras y nosotros los viequenses no llegamos acá, no sentimos exactamente lo que se sienten ustedes. Yo puedo hablar de lo que siento desde allá, así que cuando pasa el huracán María, y voy como Katia también desde hablar un poquito de esa parte más intensa, más sensible, que de hecho me costó un poco prepararme, no sabía que tenía todavía esos puntos sensibles. Cuando empiezo a prepararme para esto, como que lo dejé, para después lo hago después, porque cada vez lo sentía. Así que hablamos primero de un Vieques que tuvo incomunicado. Estuvo incomunicado por 2 semanas, comunicación marítima, comunicación por teléfono. Si no había comunicación por teléfono, menos había comida que estaba llegando. Así que podías tener dinero, pero en el supermercado no ibas a encontrar nada. Abastos de gasolina, que en un momento pues se fueron como agua, pero que hoy en día no tenemos mayores abastos, tenemos los mismos. Así que tenemos los mismos, pero tenemos más carros, tenemos más plantas eléctricas, porque cada individuo se prepara a la manera que siente que se puede preparar. Así que tenemos más plantas eléctricas, más carros, pero la misma cantidad de combustible.
tenemos un sistema de transportación que nos trae la comida, que si le sumo a lo que está diciendo Katia, que es la realidad de Puerto Rico, en Vieques pues se agudiza, porque tenemos ese último tramo, que yo diría que 98% de la comida, y eso es un número bien personal, nos llega por ese tramo, que es ese ferry que no viajó por 2 semanas, que es ese ferry que cuando el mar se pone un poco malo, esta compañía nueva no se tira un riesgo, no se tira un chance, porque no tienen familiares en Vieques, ni en Culebra. Ellos rapidito guardan sus barcos y pues que reparta suerte por ahí. Esa comida llega cuando llegue. Y entonces esas son las condiciones que tuvieron en ese entonces y que todavía están. El sistema eléctrico es frágil, toda la isla lo sabemos, Luma. En Vieques ese sistema llega por un cable submarino. O sea que estamos hablando de que oleaje, marejada ciclónica, pueden debilitar ese cable, lo pueden desconectar sin saber cuándo se vuelve a conectar. No ha habido un cambio a una energía que pueda ser confiable. Igual, todos sabemos cómo se ha proliferado lo que es la energía solar, que es muy provechosa, ¿verdad? Entiendo, pero a la misma vez estamos poniendo paneles en techo que quizás no los resistan. Estamos poniendo paneles en techo donde las personas que viven en esa casa pueden bajar unos paneles para proteger sus paneles en caso de que un huracán, porque ahora los huracanes son categoría hoy y mañana se levantan categoría 5. ¿En qué momento esa familia va a tener la oportunidad de bajar esos paneles solares? Así que estas son cosas que todavía estamos, ¿verdad? Estamos sintiendo, aunque podemos pensar que hemos avanzado porque ahora no dependemos tanto de Luma, pues realmente hemos avanzado cuando llegue ese momento de desastre. Es un avance. Esas personas pueden, o esos paneles solares van a hacer su función en ese momento. El sistema de salud, igual, en todo Puerto Rico. Yo lo sé porque cuando trato de sacar cita, las citas son para meses. Pero en Vieques igual se agudiza. Tenemos un hospital que desde el huracán María estaba en construcción. Hoy en día ese edificio es 3 veces más grande del que teníamos. Y le cuento que el que teníamos antes, tú ibas a un pasillo y de 8 puertas habían 2 que tenían oficinas abiertas. Imagínate ahora uno que va a ser 3 veces más grande, con una población de 1,000 personas menos. Estamos, o sea, profesionales que tienen que llegar a Vieques, maestros, lo están trayendo de la Isla Grande, médicos, paramédicos, ¿quiénes van a trabajar en ese hospital? O sea, no sé cuál fue la intención, la función, eso no fue algo planificado con la comunidad, qué es lo que necesita él y la viequense. Quizás no necesitamos un hospital que sea 3 veces más grande, quizás necesitamos más acceso a los médicos acá en la Isla Grande, pero son respuestas, como la mayoría, que se crean desde un espacio donde hay un desvínculo con la comunidad. La especulación, el desplazamiento, sabemos que desde la salida de la Marina, la especulación en Vieques subió, pues porque ya muchos no veían esa amenaza inmediata, ese bombardeo, pero hay otro tipo de amenaza entonces para la población viequense. Tiene que resistir, tiene que vivir, hay familias viviendo en una sola vivienda. Igual, sé que no es algo exclusivo de Vieques, pero siempre pienso que lo que ha sucedido en Vieques, en un momento, eventualmente pasa en la Isla Grande. Nosotros comenzamos con una especulación en el 2003, terrible. Hoy en día como hablaba con Tesla ahorita, hoy en día están en nuestras comunidades. Tú ves 3 casas súper humildes y después una mansión. Y esa mansión compró las 3 casas de al lado porque tienen que hacerse como un cerco, porque están en la comunidad, pero realmente no están. Y ese desplazamiento y esa gentrificación, eso lo vimos rudamente en María, donde el pueblo estaba desinformado, totalmente desinformado. Pero hubo una reunión en uno de los hoteles donde los directores de las agencias llegaron y la reunión fue en inglés en esos momentos y no había traducción al español. 8 años después, no me sorprendería que volviera a pasar, porque la comunidad norteamericana ha subido, ha incrementado y su poder adquisitivo
le lleva un poder político, aunque localmente el municipio no lo quiere aceptar. Por último, por lo menos acá, algo que puedo ver que hemos quizás un poco avanzado es identificar las comunidades vulnerabilizadas, los ancianos que viven solos o solas, quienes en desastres como en el tipo de María quedaron totalmente descubiertos de ayuda. La comunidad sí ha logrado identificar mejor estas personas. Hay actualmente organizaciones que se encargan, ¿verdad?, de identificar sus necesidades. Voy a dejarlo por aquí. Saludos a todos y todas. Para mí, desde el punto de vista de la creación de contenido, los documentales, ha sido drenante, ¿verdad?, el poder ver en primera persona y conocer temas con los cuales yo no me vinculo directamente con situaciones en las que yo no vivo, como bien mencionan las compañeras, el poder entrar a las comunidades, por ejemplo en Cabo Rojo, que es mi pueblo, donde tienen necesidad de agua 5 días a la semana. Nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, sabemos que se nos va la luz, se nos va el agua, todos ya lamentablemente estamos acostumbrados a que eso suceda por lo menos cada 2 semanas. Pero visitar estas comunidades y conocer personas, como bien mencionaron, envejecientes, que viven solas, que tienen que crear su sistema para poder bañarse, para poder cuidar encamados, para poder cocinar y demás, ha sido una de las grandes problemáticas que me he estado encontrando. Y realmente a través del medio, de las redes sociales, de la creación de contenido, a través de las distintas plataformas, este tipo de foros, lo que hemos buscado ha sido eso, buscar crear visibilización, porque nosotros no podemos entender, conocer y sentir de cerca lo que no conocemos, valga la redundancia, ¿verdad?, lo que no vemos. Y un poco mi trabajo ha sido ese, buscar la forma de exponer y de presentarle a las personas lo que está pasando, comenzando en mi sector, ¿verdad?, en el área oeste de Puerto Rico. Y de lleno, pues hablando acerca del proyecto Esencia, como todos saben también, el precio de la residencia, el costo de la vivienda, cada vez es inasequible para nosotros los puertorriqueños, y toparme con este tipo de proyectos, como es el proyecto Esencia, como es el proyecto Cliff, y como son los temas que se acercan en Vieques y Culebra, pues también ha sido parte de esa misión de lograr que las personas puedan tener conocimiento acerca de esto, y ser un poco también, que creo que debe ser parte de la labor que hagamos todos nosotros como puertorriqueños, ser contraparte a esa información, presentando nosotros desde nuestras comunidades el otro lado de la moneda de lo que vemos en la prensa, en los programas de televisión, en los programas de radio, de comentario político y demás, y apoyar a la recuperación de nuestro país, no solamente en el aspecto que todos tenemos conciencia, ¿verdad?, que lo tomamos por sentado, que es salir a la calle, apoyarnos y ayudarnos, sino también la recuperación social y política, que creo que también es importante. Siento que luego del huracán María sí hemos podido ver avances, aunque sean mínimos, en lo que es la sociedad en general, en el apoyo de nosotros, de creaciones de fundaciones, de comunidades de apoyo y demás. Pero hay una recuperación que no hemos visto, y es la recuperación política, que es la que directamente afecta, ¿verdad?, y agrava toda esta situación. Nosotras mandamos unas preguntas y ya mismo vamos a recoger preguntas o comentarios, así que por favor en confianza, y olvídense que hay compañeros de medios, compañeras de medios también presentes y que van a estar entrando y saliendo. Pero quería hacer, ¿verdad?, lo que hemos escuchado aquí. Es la presencia de que las huellas del proceso de María, el antes y su después, siguen muy vigentes, ¿no? Hablo, ¿verdad?, de la crisis de vivienda, de los desplazamientos, la gentrificación, el agua que no viene y va, la comida, que no estamos en una mejor condición. Yo no sé si incluso estamos en una peor condición, Katia, con la inseguridad geopolítica, que también es un tema importante. Hace poco todos experimentamos en el área metropolitana lo que vive la ruralía todos los días, que es literalmente el corte en el servicio de agua, que comenzó como un tubo de 54 pulgadas y terminó con una contratación de un SAR de agua que vino a decir lo que sabemos, que es que hay una fragilidad en todo el sistema de servicios esenciales, pero que no se visibiliza hasta que no viene a afectar el área metro, ¿verdad? Así que pienso también en el impacto diferenciado.
Lo vimos cuando Fiona, qué vidas importaban, qué vidas no, cuando sale aquel primer mapa de FEMA y excluye a Loíza de manera muy intencional, ¿verdad? O hablamos en el tema, por ejemplo, de los agricultores, cómo no se consideran en las conversaciones sobre el desarrollo económico, ¿verdad? Son otra cosa, ellos son el mercado agrícola, pero no son desarrollo económico. Pienso en Vieques y Culebras, igual lo mismo. Y estas historias las podemos repetir y yo estoy segura de que si pasamos a través del salón, hay muchas historias terribles del embate de dónde estamos. La respuesta del gobierno, por lo que escucho, ¿verdad? Y por lo que sabemos, no necesariamente no ha mejorado, no ha sido más, pero habló Elda de el vínculo. Es como que ellos hacen cosas allá y no hay un vínculo. Están los grupos, o como ustedes lo ven, tú hablabas de la necesidad de un espacio político, tú hablabas de volver a tener la tierra, de establecer ese vínculo, de exigir ese vínculo. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno no ve o no quiere ver, o es que el gobierno ve y lo ignora. ¿Y qué estamos haciendo, verdad, para emplazar al gobierno, para ponerlo en la cara? ¿Quién quiere empezar? Mira, Katia. No, Gabriel pidió. Sí, él pidió el pero turno. Gabriela, En ese aspecto, ¿verdad? Yo no sé si están de acuerdo conmigo, yo estoy seguro que el gobierno lo ve, lo que pasa es que si ellos no son los protagonistas de la situación, pues cierran los ojos. Les doy un ejemplo, en el municipio de San Germán, donde yo estoy residiendo, hay una escuela que fue cerrada hace 10 años, la Mina Tío. La Mina Tío, que fue una escuela que fue cerrada y fue abandonada, y como parte de una gestión social, la Brigada Solidaria del Oeste, un grupo de mujeres poderosas que hay en el área oeste, decidieron adoptar la escuela, pintar la escuela, preparar los salones, dar talleres todos los sábados, arte, música, baile, adultos y niños. Entiendo que 3 o 2 sábados al mes hacían un comedor para entregar comida a las personas más necesitadas y que personas que pasan hambre, igual miembros de la comunidad donde está la escuela. Y hace aproximadamente 5 meses el alcalde del municipio de San Germán decidió quitarle la escuela, porque él entendía que ese espacio era necesario para hacer una biblioteca de los archivos municipales. Al sol de hoy no se ha puesto un ladrillo, no se ha preparado una biblioteca, y una comunidad, ¿verdad? Y un grupo como la Brigada Solidaria del Oeste, que estaba haciendo una gestión social importante, fue echado a un lado porque no tiene nada que ver con el municipio, porque no tiene nada que ver con la gestión que el alcalde quiere promover y quieren que vean. Así que yo estoy seguro que eso se replica en diferentes partes de Puerto Rico, en diferentes municipios, donde hay entidades sin fines de lucro que buscan ayudar, y en vez de ser vistas como un apoyo y esa mano que se extiende, ¿verdad?, por parte del gobierno, se ven como enemigos del gobierno, y el gobierno lo que busca es ponerle una piedra. Mira, hay otro acá. Pues me alegra mucho que hayas mencionado lo de Fiona y cómo miramos entonces distintos sectores de nuestras poblaciones. Yo creo que es importante resaltar mi opinión personal. No hay vínculo y no hay manera de crear un vínculo. Si vamos a crear uno, tiene que forzarse. ¿Cómo lo vamos a forzar? Cada cual tiene su teoría, su camino, sus sugerencias, y yo creo que nos podemos organizar en torno a eso. Pero creo que también hay un asunto bien importante. Por ejemplo, Fiona se convierte en huracán categoría 1 encima de nosotras. Y ahí hay algo sumamente importante que tomar en consideración, que es que todo nuestro conocimiento científico sobre cómo se mueven las corrientes, sobre los huracanes, cómo se desarrollan, ya él la mencionó, nos amanecemos categoría 1 y terminamos el día en categoría 5, esos modelos predictivos ya no funcionan de la misma manera. Igual que, no sé si recuerdan cuando estaba María, Irma, María, Eta y Ota, que si el europeo la pegó y este estuvo más cerca, con Eren ninguno. O sea que ni siquiera los modelos de la trayectoria de estos huracanes nos dan la misma certeza que nos daban los modelos anteriores, precisamente porque ya hemos destruido mucho de esas corrientes, que era lo que le daba un poquito de patrón al asunto. Así que cuando Fiona se convierte en huracán categoría 1 encima de nosotras, pasa precisamente encima en el suroeste. Y en San Juan hacía sol. Primero, el gobierno no quiso reconocer que era un huracán, todavía le llama tormenta.
Y segundo, cuando en efecto empiezan a tomar información y a declarar emergencia y a decir que van a apoyar a los agricultores, hicieron un montón de talleres, nos hicieron a nosotras dar un montón de talleres para poder solicitar ayudas, terminaron entonces acaparando un montón de información de nuestras poblaciones vulnerables, para después entonces cuando las personas iban a esas oficinas de gobierno a exigir lo que les correspondía o lo que se les prometió, humillarles, decirles no, ustedes no son agricultores, o decirles no, no nos aprobó la Junta el dinero. Y es bien importante entender que ya hay mucha gente en modo de supervivencia para después también entonces forzar al gobierno a hacer algo que el gobierno tiene todo su andamiaje montado para humillarles, para negarles esas ayudas. Y parte de ese proceso, que era lo último que quería mencionar de lo de María, de lo de Fiona, perdón, es precisamente que para mí esa recuperación, esa acción, solo funciona y tiene que venir desde nosotras. No hay manera de hacerla de otra. Y lo hemos logrado, hemos podido y vamos a llegar recuperar ahí. tierras. No me adelanto. Por dónde va. Pero quiero problematizar algo que tú dijiste y que es bien fuerte, ¿no? No hay un vínculo posible y no hay forma de crear un vínculo posible. ¿Qué creen? ¿Qué creen las demás? Elda. Tú eres legisladora municipal, ¿verdad? Yo fui legisladora municipal, sí. Curiosamente fui legisladora municipal cuando el huracán María. ¿Es posible el vínculo en las condiciones que tenemos? Yo quiero decir que en Vieques es posible el vínculo porque Vieques es un micro, somos 8.200 y se supone que nos conocemos tú a tú y haya al menos un respeto de vecinos, pero no es la experiencia que tenemos. Pienso que hay que forzarlo más porque pienso que tiene que financiarse de parte del gobierno. O sea, eso es una responsabilidad que no le podemos quitar al gobierno. Hay que forzarlo. Y lamentablemente hay que hacer ambas cosas ahora mismo. Hay no sé cuántas cosas, pero hay que resistir, hay que accionar y hay que forzar. Es como todo a la misma vez, porque si dejas de forzarlo, ellos se van a echar para atrás. Como ya ellos están cómodos, si lo dejas de forzar, se echan más para atrás. Y si dejas de resistir, no sobrevive. Así que es como que hay que hacerlo todo de una vez. ¿Cómo nosotros nos organizamos, como dice Katia, para que sucedan las tres cosas a la misma vez? Porque el dinero lo tiene el gobierno. O sea, ¿a cuánto? 8 años de María, el Departamento de Vivienda quiso hacer, porque lo forzó también, una junta comunitaria en uno de los sectores de Vieques, Villaborinquen. Terminaron haciendo una junta comunitaria con 4 personas de la misma familia. 4 personas. Gastaron no sé cuánto dinero. Y yo fui a una de las reuniones iniciales cuando todavía el Fortín se podía usar, el Fuerte Conde Mirasol, que ya está, el Instituto de Cultura lo ha dejado perder. Ese es otro tema. Pero fui a esa reunión. Y me fui de la reunión cuando la persona empezó a quejarse porque llegó a Vieques y no habían pastelillos para ir a comer. Se paró en 2 lugares y en ninguno de los 2 habían pastelillos. ¿Y cómo va a ser que en Vieques no hay pastelillos? Pues, ¿sabes qué? Yo no puedo. Cuando la respuesta llega de esa forma, no se puede. Y entonces, en esos momentos, yo me desligué de lo que estaba pasando ahí y me entero por una de las personas que participó que hace 2 semanas ese plan de esa comunidad se lo entregaron al alcalde. Cosa que el municipio nunca estuvo involucrado en ese proceso. Así que el dinero está y lo hacen de una manera tan descarada y tan desvinculada que tiene que haber esa exigencia. Gabo, tú durante el proceso de las elecciones hablabas de la necesidad de transformar muchas cosas, pero se apuesta a un proceso que ya existe y con la recuperación hemos en ese caso las elecciones, pero hemos apostado muchas veces a procesos que ya existen. Yo las he visto a ustedes, los he visto apostando a esos procesos. Pienso incluso cuando nos ha tocado hacer brigadas para hablarle a la gente sobre cómo solicitar FEMA, sabiendo que FEMA está roto. O cuando ahora nos preguntamos si viene un desastre, ¿qué le vamos a decir a las personas inmigrantes sobre solicitar a FEMA? Porque de ayuda legal no va a salir una convocatoria para ponerlos en bandeja de plata
con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Nacional de los Estados Unidos. Es complicado porque los procesos formales, participación en los fondos de recuperación, participación en los planes, no han funcionado. Pero hay que seguir apostando a ellos. Se puede crear el vínculo, Gabo, con las condiciones que tenemos, el vínculo de participación, de que escuchen. Yo creo que es importante seguir, ¿verdad?, intentándolo de esa forma, sea mucho, sea poco, llega a algún lugar, pero yo creo que es un poco más incómodo que empujar la narrativa de lograr esa conexión. Si no logramos la conexión, tenemos que insertarnos nosotros dentro de la política, y ahí es que viene la parte complicada, porque lamentablemente sabemos que vivimos en un país de reyes y para los reyes, y ahora con esto de la administración Trump nuevamente, sabemos que cada vez va a ser más difícil poder señalar a estos políticos que están en el turno, que están cometiendo delitos de corrupción, etcétera. Así que nosotros desde afuera, utilizando lo que tenemos en el momento, antes de que llegue ese momento de volver a elegir o poder estar ahí, podemos hacer lo propio, pero también nosotros como puertorriqueños tenemos que insertarnos dentro de la política partidista, lamentablemente, aunque nos incomode. Yo creo que debe ser parte de la estrategia. Sabemos que hay preguntas, vamos a llegar ya mismo a ellas. Quiero hacer una pregunta, la pregunta terrible, ¿no? No sé si han visto, hay varios mapas por ahí que siempre están sacando, que hablan de una posibilidad de un evento por las condiciones del agua entre la semana del 17 al 23 de septiembre, no sé si lo han visto. Hablamos también del desmantelamiento de agencias locales de respuesta a desastres. Yo digo esto que nos pasó con la reunión de manejo de emergencias porque me acuerdo tener la conversación en el equipo de cómo vamos a sacar a la luz pública que el comisionado de manejo de emergencia nos dijo que nosotras éramos muy negativas, que había que ver el vaso medio lleno y que el banco de alimentos tiene tanta comida que me decía, si eso se vacía hoy, mañana la gente dona más. Y yo le decía, pero es que esa es la respuesta de suministros del país. Y me decía, eso es suficiente, eso es suficiente. Y yo le pregunté, ¿y qué vamos a hacer con el agua? Y me dijo, la Coca-Cola hace 3 millones de botellas al día. Y yo me acuerdo estar en esa reunión con las dos de las Verónicas de Ayuda Legal y nosotras estar sin poder creer que estábamos escuchando lo que él nos está diciendo. Pero es así, es lo irrazonable. Y traía, ¿verdad?, la experiencia de Katrina y este documental que permite ver, ¿verdad?, en esa visión de tantos años después, la manera en que se planifica, cómo hay gente que no va a sobrevivir. Y voy a una pregunta bien difícil y muy honesta. Ante un escenario similar, siquiera María, ¿habría la capacidad de una respuesta local en el contexto político, social, económico donde estamos? Katia. Katia, ahora es el optimismo tóxico. Ahora es el optimismo tóxico. Sí. Viene. Te dejé 20 pesos debajo del agua. Terrible esta señora. Pues mira, yo creo que sí. O sea, una respuesta nuestra, sí. Del gobierno, no. Y creo que hay unos asuntos bien importantes a dilucidar y hacer esa diferenciación, como ya mencionaste. O sea, estamos hablando, FEMA, que ya de por sí era incompetente, ahora sin fondos, y hay algo que estas mismas personas hablan en términos de ese acceso a comida, ese acceso a agua. Ya de por sí la comida que nosotros comemos en general está medio podrida, por más que la metamos en el freezer y nos queramos vender la ilusión, está medio podrida porque vino desde la Conchinchina y llega hasta acá y pasa por Jacksonville. Perfecto, y estamos acostumbradas a eso, nuestros cuerpos se ajustaron, nuestros estómagos bregan. Sin embargo, estamos hablando de que si las condiciones marítimas en Muelle de San Juan se dañan, las condiciones marítimas en Muelle de Jacksonville van a condición Zulu, tienen que cerrar, nuestras reservas no son suficientes para alimentarnos e inclusive aún lo que esté en muelle, que esto es una de las cosas que tendemos a pasarle por encima y se nos olvida. Después de María, una de las razones por las que no había comida en los supermercados no tenía nada que ver con distribución de gasolina, era por un asunto de sacar las cosas del muelle y los seguros, porque los supermercados no tenían dónde congelarla. O sea que ¿quién puede sacar inclusive la comida que está almacenada, que estaba ahí lista para nosotros y no se pudo sacar y distribuir? O sea que hay mucho de eso todavía. Como nosotras, una de las cosas que dijo Elda, completamente de acuerdo, y siento que tenemos que afincar en eso, ¿no? De
tenemos que exigirles. Ellos tienen el dinero, nosotros tenemos la capacidad. Pues tenemos que reducir esa brecha tan gigante que hay entre recursos y la capacidad que tenemos nosotras de sobrevivir y de hacer las cosas. Y empezar a pensar entonces en qué nos está funcionando y cómo logramos esa recuperación luego de unos eventos extremos. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer, por encima del cansancio, que 8 años después, María, Fiona, terremotos, pandemias, el gobierno, Ricky renuncia, estamos cansadas, estamos destruidas. No sé cómo van a traducir eso, pero estamos destruidas. Y dentro de todo eso, aún así, seguimos aquí. Y una de las cosas que estaba pensando mucho era precisamente quizás por nuestra condición de colonia, que llevamos décadas, llevamos siglos al filo del machete entre ese ser y no ser, que no nos hemos caído, no hemos tambaleado, no hemos dudado de nuestras capacidades, no hemos dudado de esa mano amiga, de ese hermano o hermana que nos las va a dar. Hemos logrado entonces preparar nuestras propias herramientas y empezar a encaminar nuestras propias soluciones, inclusive antes de los desastres. Y una de ellas, ejemplo, cosas bien básicas. Nuestros cuidadores, nuestros agricultores y nuestros gestores culturales, los que están reproduciendo nuestra cultura, los que están llevando esperanza, los que están creando identidad, son personas que tienen que tener salarios base. No es una cuestión de que tú trabajas, tú vendes la lechuga y te doy dinero, porque están cultivando semillas, están manteniendo terreno, están restaurando tierras durante y después de eventos extremos. Pues una de las cosas que se logró precisamente luego de Fiona, de esas experiencias que tuvimos, se logró garantizar un salario, un ingreso suplementario para agricultores que perdieron todo 5 meses, hasta 5 meses después de Fiona, para más de 50 proyectos agrícolas. ¿Por qué? Porque lo que pierdes hoy no es solo la venta de hoy, y mañana voy a trabajar y gano. Es que mañana tampoco, porque en lo que sea el próximo producto te puede tomar un año poder volver al mercado. Así que tener ese ingreso suplementario, empezar a crear estructuras y centros comunitarios, habilitar fincas que tengan entonces espacios para guardar las cocinas comunitarias, elaborar las neveras, que esas neveras entonces, vamos a hablar claro, después de María, llegaron de paracaídas todo el mundo solar, vámonos con solar, y solar es la solución, y entonces nos ponían un sistema solar de 3 pares, como decimos, pero el inverter no era el suficiente para aguantar el voltaje. Y cuando pasó Fiona, ¿qué pasó? Todo eso fue basura. Era un montón de basura tecnológica y bien cara que gastaba un montón de recursos. Pues, ¿qué alternativas de energía tenemos que sean aptas para nuestras comunidades y para nuestra escala? Y todo eso que vamos generando es capital social. Y lo más lindo de todo este proceso es que el capital social nunca se pierde. Se transforma, se pasa de una generación a otra, lo vamos pasando. Y aquí es que me voy a la parte que no es fantasiosa, pero es la cheesy que es pensando, las que me conocen de mucho tiempo, mi árbol favorito es el tabonuco, siempre lo ha sido. La historia del tabonuco se descubre después del huracán Hugo, un espécimen que habían visto que estaba muerto, entre medio de uno de los plots de una de las parcelas que habían medido post-Hugo, y lo habían marcado muerto. De repente, unos meses después, vuelven a la misma parcela, toman las medidas y el condenado árbol está vivo de nuevo. Y es que el tabonuco, entre sus especies, tiene un sistema que se llama root grafting, que es que las raíces debajo de la tierra se tocan y empiezan a conectar. Y entre ellos se distribuyen nutrientes a los que estén enfermos, a los que estén más débiles, y ese árbol que parecía para todos los efectos muerto, estaba en efecto siendo restaurado por sus hermanos que también estaban golpeados por Hugo, pero que podían aguantar. Y veo en nuestras comunidades, en nuestra gente, en estas caras que veo aquí, que conozco un montón de luchas, de miles de años de lucha aquí, esos tabonucos. Veo estas comunidades de tabonucos que nos sostenemos. Y desde esa perspectiva, que era hasta donde quería llegar, que al final del día, en esa experiencia que tenemos de estar y habitar en ese filo del machete, en ese filo del poder, de estar teniendo que ser y no ser, empujar y hacer todo a la vez, y de tener la capacidad de, como el tabonuco, sostenernos y nutrirnos entre nosotras mismas y darnos esa fortaleza, somos imparables, no importa que esté FEMA o no. Así que ese era mi mensaje positivo. Eso nada más que
del Tabonuco. No sé qué árbol tú tienes. ¿Qué decir después del Tabonuco, Katia? Lo que puedo decir, sí, apuesto a que sí, podemos. ¿Cómo se ve? Se ve difícil, definitivamente. Pero como dice Katia, tenemos experiencia, tenemos más experiencia, sabemos ya lo que sí funciona, lo que no. Siento que nos falta organizarnos, la voluntad no nos falta. Nos falta un poco de organización y financiamiento, pero podemos. Yo entiendo la Colmena Cimarrona, que es la organización donde soy cogestora de la organización, entiendo que fue una de las respuestas. Empezamos a ver las necesidades y empezamos a responder. Terminó una organización que es bella, que adoro con todo mi corazón y que se ha replicado, porque después de María fueron muchas las organizaciones que surgieron, que están haciendo el trabajo comunitario, que están organizando comunidades, que están respondiendo. Taller Salud hace un trabajo magnífico. María Font, sin María Font, muchas de las organizaciones que surgimos. Así que somos Tabonuco, y me voy a quedar con esa. Es tuya. Se ve difícil, pero se puede. No lo puedes bajar. Después del Tabonuco, yo sí, concuerdo con la compañera, se puede. Pero también, además de resistir, yo creo que también es importante que tenemos que aprender a luchar, ¿verdad? Desde otro espacio también. Lamentablemente sabemos que todo esto de los funding y de la forma de exigirle al gobierno dinero y la ayuda se tambalea día tras día, ¿verdad? Que semanalmente se anuncia cierres de departamentos, se acaba este dinero, el presidente de los Estados Unidos dice que ya esto no se puede mencionar, que ya términos como cambio climático están prohibidos, las cosas que tienen que ver con todo lo del género, la educación. Y yo siento que parte de esa resistencia debe transformarse también en lucha y lucha educando. Y yo, ¿verdad?, conecto todo, ¿verdad?, desde mi perspectiva, que tiene que ver con la de la exposición de lo que está sucediendo. Y muchas veces pensamos que es responsabilidad de otro, que tiene el medio, que tiene su canal, que tiene sus redes sociales, y todos nosotros, ¿verdad?, tenemos el gran privilegio, o por lo menos la mayoría, de tener un teléfono en nuestra mano, unas redes sociales, una herramienta, una cámara que graba en una calidad que hace 20 años ni se imaginaba, con una calidad de sonido también brutal, y todos nosotros podemos resistirse de esta forma, ¿verdad?, con todo esto que tiene que ver con la lucha de la agricultura, la lucha agrícola, las luchas sociales y demás, pero también debemos aprender a luchar desde ese espacio. A mí me está bien curioso cuando alguno de nosotros postea algo en las redes sociales en contra de las situaciones que se están viviendo en el país y ya vienen a quejarse de nuevo, es la frase, ¿verdad?, que todos leemos prácticamente diariamente. Yo creo que esa queja, si se llama de esa forma, es necesaria y que todos nosotros debemos quejarnos todos los días. Quejarnos todos los días. Cuando el año empezó, nosotras sacamos el lema de resistir, insistir y avanzar. Y sabíamos y reconocíamos la dificultad del espacio. Yo creo que si algo dejó claro estos últimos años, yo creo que también el trabajo que hubo en relación a la educación electoral en las pasadas elecciones es precisamente la sensación de que había un miedo a que ocurriera el avance de conservadurismo, el avance de los recortes, en lo que significa eso para una colonia, en lo que significaba eso para comunidades latinas, migrantes, comunidades negras, lo que significaba eso para el mundo, ¿no? Y yo creo que eso se refleja mucho en el trabajo que se ha seguido haciendo. A mí me conmueve estar en este espacio y de momento yo veo a Katia y veo a otras personas también aquí, pero llevamos 7 años, 8 años teniendo conversaciones a propósito del país. A veces en mejores condiciones, a veces en peores condiciones, pero nunca en condiciones óptimas con el gobierno. Pero hay algo que se ha permanecido, ¿verdad? Yo me voy a agarrar de lo del Tabonuco, pero creo que es importante ver que la gente permanece. A veces la gente dice las mismas caras, pero hay un valor en la permanencia.
Hay un valor en sumar, pero hay un valor brutal en permanecer. Y una no puede ser más importante, una no puede existir sin la otra. Y yo creo que la permanencia hay que reconocerla, ¿verdad?, en el trabajo. Una cosa de las que nos cuidamos es que nadie en los paneles, o casi nadie, son abogadas o abogados. Porque si algo no dije al inicio, es que los procesos legales, como tantas veces, han fracasado, se nos quedaron cortos. Las solicitudes de FEMA se nos quedaron cortas. Litigio para ser más equitativa se nos quedó corto. Es importante, el trabajo legal puede serlo, pero la ley hace tiempo se nos quedó corta y el trabajo legal se nos quedó corto. Y hay una pregunta en el ambiente de si los procesos tradicionales de vistas públicas, de las asambleas municipales, de las peticiones al gobierno, de ver presentar una ley, ya también se quedaron cortos para la gente. Y si algo hacen los desastres es que nos empujan a condiciones límites donde hay que forzar el vínculo, porque la gente, ¿verdad? Decía Julio Cortázar que ahí está la esperanza, que es la vida misma resistiéndose. Estamos todo el tiempo resistiéndonos para poder sobrevivir. Yo sé que hay comentarios, voy a dar espacio para que gente, si alguien tiene que hacer una pregunta. Creo que Olga, ¿tenías algo acá? Sí, Olga. Sí. ¿Alguien le puede dar un micrófono a Olga o le podemos...? Yo creo que yo hablo alto. Olga habla no, alto. pero es para la traducción, muy probablemente. Okay. Si quieren. Olga, es que... Sí, es para la traducción. Gracias. Buenos días, mi nombre es Olga. Yo soy una ciudadana regular tratando de tener iniciativa por esta misma lucha de muchas crisis en donde uno vive, lo que uno vive, lo que uno ve alrededor. Y yo, dentro de lo que estoy entrando nueva a luchar, porque antes era madre soltera, trabajadora, eso era mi núcleo, así que el resto de lo que existe o estaba pasando en el país no estaba consciente. Ahora estoy retirada, tengo condiciones, tengo un tiempo para respirar, mi nivel bajó y mis ojos abrieron a una crisis mayor, a la mía personal. Dentro de las cosas que he visto en mi comunidad, yo vivo entre Ceiba y Bayamón. Me di cuenta que desde que pasó María para acá, el gobierno terminó de perder para lo que debe existir, que es servir al pueblo. Bueno y positivo de los puertorriqueños y de otras personas de otras nacionalidades que viven aquí, que somos fajones y sobrevivimos. Y el gobierno se acostumbró a que organizaciones sin fines de lucro y a personas como yo y ustedes metan caña ahí, y nosotros seguimos, desde mi perspectiva, manteniendo el gobierno, pagándole, porque a lo mejor yo ahora no pago contribuciones, pero pago mi todo el tiempo, y otras cosas, muchas cosas más que no regresan a mí en ninguna parte del año. Así que, sabiendo que hay muchas voluntades, sabiendo que hay muchas organizaciones sin fines de lucro de todas clases, sabiendo que, como yo, hay muchas personas voluntarias haciendo su granito de arena. Y no hago otra organización más porque es costoso y es un protocolo brutal. Pero, ¿verdad? Me voluntareo a quien necesite ayuda. No, creo que el vínculo tiene, no es que sea necesario, es que tiene que darse ese vínculo. Y mi pregunta es, la ley existe, las organizaciones existen, el gobierno está ahí, sentado esperando porque las organizaciones salven al pueblo y nosotros seguimos manteniendo a ese gobierno. Existen leyes ahora mismo que dicen que es obligación del gobierno, pero el gobierno no hace nada. ¿Cómo? Primero que las organizaciones nos tenemos que unir, no de forma individual, porque Vieques se organiza en Vieques, Bayamón se organiza en Bayamón, yo no sé, yo viví muchos años en Bayamón y para Bayamón no pasan crisis como el resto de la población, ¿verdad? Siempre hay unos fondos que yo no sé de dónde salen, pero salen, siempre hay unas ayudas que cuando tú sales, como yo salí de Bayamón a Ceiba, es otra pescosa adicional. Y vuelvo y no sé si estoy haciendo la pregunta correcta, pero
primero creo que todas las organizaciones nos tenemos que ver y no puede ser trabajar de poquito a poquito, o sea, Vieques, Culebra, San Juan, no puede ser. Tienen que unirse. Y una vez en realidad lleguemos a ese consenso, es pedir al gobierno que haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo el pueblo, o sea, cómo logramos primero que nada unirnos? Porque las voluntades están, pero no podemos seguir trabajando independiente. O sea, yo me frustro todo el positivismo de toda la gente que está gritando por todos lados, inteligentísimo, ¿verdad? Como están aquí, que mi admiración, somos brillantes, tenemos la capacidad, ¿por qué no podemos unirnos para reclamarle al gobierno? O sea, que hay que hacer un plebiscito de parte de solicitado, que hay que hacer, firmar algo para hacer una petición de que se vean todas estas crisis que está pasando, de todo. Los municipios, bendito sea Dios, perdónenme si aquella tiene un municipio, pero municipales, no hay requisitos para preparación y educación. Hay veces que un alcalde no tiene ni sus finanzas personales bien y está administrando un presupuesto que no sabe ni cómo asignarlo. O sea, ¿cómo nosotros, después de saber que hay muchas organizaciones, logramos unirnos? ¿Y cómo se puede, no de forma individual, llevar para paralizar o detener? O sea, ¿a dónde es que hay que ir? Y en unión, obviamente, porque yo gritando por acá y filmando por acá y pidiendo reuniones, no hago nada. Claro. Así que esa es mi pregunta, o sea, ¿qué podemos hacer? Verónica. Gracias, Olga. Por parte mía, tengo una pregunta que conecta mucho con lo que está diciendo Olga de alguna forma. Porque a veces cuando se habla de que decir de las comunidades podemos, y se habla de que, imagínense, poder organizar planes de recuperación en un contexto en el que estamos acostumbrados a estas instituciones, estos fondos, y de momento no hay nadie, decir que nosotras podemos hacerlo. Pues yo tenía la pregunta de si nos podían compartir ejemplos concretos de cómo ustedes han logrado en sus respectivos espacios mover a personas a pesar de las diferencias, o a pesar de que estamos todos a distintos niveles de conciencia o tenemos recursos diferentes. Y si pueden compartir eso, ¿verdad? Pues para que no se quede como pues, una aspiración, sino concretamente esto es algo que había esta diferencia y yo logré movilizar y lograr esto en concreto, que creo que también se conecta con lo que preguntaba Olga, ¿verdad? Porque es la idea esta de cómo juntarnos, de cómo lograr juntarnos cuando quizás hay organizaciones o que tienen objetivos distintos, que tienen diferencias en cómo hacer las cosas. Así que un poco atando esas dos visiones de un mismo asunto, quería escuchar que podían compartirnos sobre sus experiencias. Y quizás le voy a pedir a Katia que inicie, porque tú has hablado en distintos espacios de ese proceso de hablar con agricultores, con esos perfiles, esas formaciones también, esas visiones de mundo que pueden ser equidistantes entre sí. A veces la gente piensa, los agricultores, y piensa que hay un consenso ahí necesariamente. ¿Cómo empezar por ahí? Pues mira, Y quería... pasa lo mismo, ¿no? La idealización de los viequenses piensan igual, o el país se siente igual con esencia. Yo quería, antes de llegar directamente a esa pregunta, es bien importante reconocer, y gracias Olga por lo que trajiste, me parece que es sumamente importante la cuestión de cómo hacemos esa exigencia, que a eso iba mi pregunta, de cómo lo logramos, y sé que han habido debates larguísimos de por qué vía se logra hacer la exigencia a que el gobierno cumpla. Tuvimos un voto de unicameralidad, ganamos la unicameralidad, ¿dónde está la unicameralidad? O sea que hay unos asuntos de genuinamente qué capacidad tenemos como pueblo de exigirle al gobierno que haga lo que se supone que tenga que hacer. Pero es importante que no olvidemos que el gobierno no está simplemente dejándonos ser. El gobierno está activamente esperando que desaparezcamos. Y parte de la resistencia y parte de lo que han logrado todas estas organizaciones y todas las personas que hemos estado aquí, que llevamos años de lucha, y los que se están integrando, y nuestro agradecimiento y orgullosa de ser parte de eso, ha sido precisamente que el gobierno no logre su objetivo de desaparecernos. Porque si hubiese sido por el gobierno, no tendríamos agua, los embalses estarían secos en su mayoría, ya esencia hubiese pasado como, dicen por ahí, como Guinea un poco vieja. O sea, hay un montón de cosas que
el proceso está diseñado para que desaparezcamos y hemos resistido. Así que parte de esa actividad, y a veces quizás lo que no permite que nos juntemos como deberíamos o como quisiéramos, es que estamos activamente luchando por sobrevivir y para permanecer. Así que ya de por sí para mí eso es una victoria, y ver cómo lo movemos hacia adelante me parece que es un reto hermoso. Una de las cosas, vamos con usted ahora, ¿te parece? Entonces, lo otro que quería mencionar, que es a lo que va Ariadna, nosotras desde el Instituto para la Agroecología trabajamos con una diversidad inmensa de ideologías políticas, pero siempre nos enfocamos, y aquí difiero a veces de algunos compañeros, que es el menor común denominador, y siento que eso a veces nos lleva como a lo mínimo, al mínimo esfuerzo y a lo más básico. Y yo quiero elevar a nuestra gente hacia otra cosa, y nuestro centro es la tierra. Nuestra máxima expresión es cómo cuidamos y cómo vivimos con esa tierra. Y ahí parte de la belleza para mí de trabajar con agricultores ha sido siempre precisamente que puedo ser PNP o no, puedo ser conservador o no, mi compromiso es con la tierra porque yo estoy clara que de ahí es que viene nuestro sustento. Este es mi compromiso de vida. Y tenemos personas, y acá Bruje ha estado en parte de ese proceso, en el fideicomiso para agroecología hemos rescatado 300 cuerdas, que hay 18 familias custodiando esas 300 cuerdas, cuidándolas, y tenemos algunos de los miembros del fideicomiso que son trompistas. Y no es fácil. Hemos hecho planes de intervención y todo. Pero lo más hermoso es cómo se maneja esta situación si dice algo. Pero lo más lindo de ese proceso ha sido que esta persona o estas personas que tienden a ser hombres de tez clara, más de clase media dentro del sector agrícola toda su vida, que se ven completamente aislados de la sociedad por ser agricultores y por ser trabajadores de la tierra toda su vida, y de repente se encuentran en una comunidad en la que todas somos no hetero, no patriarcales, hablamos con el ella y ella y ellas, y somos la comunidad que les está acompañando, que les está sosteniendo. Y ese modelo, y el modelo en acción, que entonces estos agricultores ven que estamos construyendo, estamos restaurando tierra con ellos, estamos haciendo brigadas, estamos educando, estamos yendo entonces a los vecinos que el mismo gobierno rechazó, que fue el gobierno porque ellos mismos votaron. Eso se vuelve entonces un mensaje sumamente poderoso. Que si seguimos diciendo algunos disparates de vez en cuando, está bien, pero después entonces nos echan la bendición y están ahí, y aún siendo ateas, es algo bien bonito de recibir porque empezamos a construir desde otro marco. Y este marco es los no negociables. Y uno de nuestros no negociables es precisamente la salud y seguridad de la tierra y la gente que la protege. Así que por ahí vamos. Los viequenses piensan todos iguales. Ella terminó con los no negociables y voy a tratar de dar 2 ejemplos rapidito. Siempre aprovechamos este momento muy personal para mandar saludos a Ismael y a Guadalupe y a Norma, que son los padres de nuestro querido Camilo Guadalupe, sí. Y que nos mantienen, ¿verdad?, bien conscientes de no solamente lo que está pasando en Vieques. Les recuerdo que el gobierno de Puerto Rico devolvió hace poco millones de dólares de COVID renta, prometiendo que iba a construir unos residenciales públicos en Vieques, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir, y que posiblemente donde más se nota la carencia de alquileres a largo plazo ahora mismo, más que San Juan, más que en Rincón, es en las islas municipios, particularmente en Vieques, donde no solamente no hay vivienda subsidiada, vivienda pública, quiero decir, ni sección 8, sino que no existe posibilidad de alquileres a largo plazo, lo que desplaza a las familias viequenses. Completamente. Y ahí voy a dar las 2 cosas. Una, hace unos años, 2008, 2009, hubo una crisis terrible de transporte marítimo. Siempre la hay, siempre está su alta y su baja. En esos momentos pensamos, vamos a unir diferentes sectores, diferentes organizaciones y vamos a pensar en las cosas que nos unen, que necesitamos. Necesitamos llegar de Vieques a Fajardo. Ok, vamos a concentrarnos en eso. ¿Qué pasó? Nosotros no pudimos en ese momento identificar cuál eran los no negociables. Para la mayoría un no negociable era la privatización. Pero para muchos que venían del sector comercial, la privatización era simplemente una respuesta y lo que sea, vamos a aceptarlo.
pero en favor de que podemos unirnos porque queremos lo mejor, terminamos con una privatización. Así que hay que tener claro qué es un no negociable y cuando nos vamos a unir en comunidad, que eso quede claro. Y si eso significa que éramos 20 organizaciones y nos vamos a quedar 5, pues esas 5 son las que tenemos que estar. Así que eso, una. Y dos, en contrario, acá atando lo que dice Ariadna, la situación de vivienda y el espacio para las y los viequenses poder resistir y poder permanecer cada vez es más pequeño y está cada vez más amenazado. Tomando un poco como idea de los fideicomisos que ya existen, nosotros nos hemos puesto a la tarea de construir nuestro propio fideicomiso y hacer una escritura propia y conociendo cuáles son esos espacios que nosotros necesitamos para ser viequense. Entonces ahí volvemos a unirnos, pero ya tenemos unos no negociables, ya sabemos a quiénes podemos unir y estamos en ese proceso, ¿verdad? Todavía no tenemos unas escrituras claras, pero al menos tenemos unos no negociables claros. Esto es lo que nosotros queremos y el que no pueda estar aquí, pues mira, realmente que no esté. Sí. Y ese mapa, ¿no? Además de lo de Tabonuco, y sé que tengo 3 turnos, pero voy a parar este panel después de Gabriel para dar espacio al otro, pero va a haber un espacio entre medio y después las personas que se quedaron que tengan la prioridad para poder participar en el próximo. Quiero quedarme con lo del Tabonuco, los no negociables o quizás los principios, y eso son la idea de los distintos temas de los paneles de la recuperación local, que es la colonia, la junta, los servicios esenciales, el desplazamiento, el respeto, más allá que el respeto a la transparencia, fiscalización, el tema que tiene que ver con comunidades migrantes, justicia antirracista, son principios no negociables, ¿no? Pero son principios fundamentales. Gabo, todo el mundo ve igual todo lo que tú pones. Hablamos al mismo círculo, ¿sí? No, todo el mundo no. está en contra de esencia. No, para nada. Conversaba ahorita con una compañera. Te toca cerrar con esperanza. Está complicado, pero se puede. Hablaba un poquito acerca de eso mismo, de lo que recibimos y lo que estamos acostumbrados a ver en nuestras redes sociales. Nos ha dado un beneficio y nos ha dado, ¿verdad?, un punto también negativo, y es que nosotros recibimos lo que consumimos, la gente que piensa mayormente como nosotros, nuestro círculo más íntimo, las noticias, las cosas que consumimos en general. Y le comentaba que yo cerré mi Facebook personal hace como 9 años, porque a mí me daba un dolor de cabeza leer los comentarios en las páginas de los periódicos, y yo decía, pero ¿cómo esta persona puede pensar de esta manera? Y no compartía esos pensamientos. Pero a lo largo del tiempo también he logrado entender que es saludable poder tener contacto con personas que piensan diferente a nosotros en otros temas y que nos nutre también, ¿verdad? Poder extender puentes y lazos con lo que sí estamos de acuerdo. Cuando murió el Papa Francisco hace unos meses, yo tampoco soy religioso, ¿verdad? Pero me gusta, como bien mencioné, nutrirme de todo. Estaba entrevistando a una figura católica importante, entiendo como un capellán, Billy Méndez, y él decía que el Papa Francisco se fijaba más en lo que lo unía con las otras religiones que lo que lo diferenciaba. Y a mí me llamó mucho la atención eso, y un poco lo que hemos hecho en Cabo Rojo con el proyecto Esencia es eso, es trabajar en forma de coalición. El grupo Defienda Cabo Rojo es una coalición de diferentes organizaciones de diferentes temas, en el cual también hay personas privadas de todos los aspectos, de líneas de pensamiento político muy diferentes a las que yo comparto. Hay líderes religiosos, hay maestras, hay biólogos y hay otras entidades. Así que yo creo que lo que debemos hacer es buscar esos puentes de las cosas que nos unen y trabajar de esa forma en manera de coalición para poder cumplir las metas que tenemos en común. Volviendo a la pregunta, yo creo que manejar las personas que piensan distinto a nosotros debe tornarse en que no vivimos ni nos desarrollamos bajo la misma realidad de ellos. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que quizás para ti esa persona tiene un pensamiento negativo, pero desde el otro punto de vista, ¿verdad? Para esa persona tú eres la que está con un punto de vista negativo y adverso a ellos. Es también poder entender que quizás las personas convierten su ideología política en su identidad. Entonces, si tú estás en contra de mi ideología política o de mi línea de pensamiento, estás en contra de mi identidad, y tenemos que ser también bastante sensibles con eso en la forma de hacer los acercamientos. Quizás buscar las cosas que nos unen y las cosas que nos afectan a todos. Yo creo que debe ser la estrategia.
Yo quiero agradecer a este panel problematizando ese último punto para los próximos paneles. Ahora viene el de fiscalización y corrupción. Va a haber un espacio de 3 minutos para que tomen agua, vayan al baño, tomen café, vayan, caminen. Quiero decir, ¿verdad?, que no solamente hablar de las conexiones, sino también que así como hay unos principios, vamos a tener que tener una conversación sobre concesiones. Si mañana viene un María, no es real que vamos a producir el alimento para todo el mundo. ¿Dónde está el espacio de la empresa privada, que es un espacio que hay que también considerar en el ejercicio que vamos a hacer con la gente que sí necesita asistencia federal para poder mantener un techo sobre su casa, ¿verdad? Y que la autogestión en estos momentos no le va a representar algo, ¿verdad? Pues yo creo que hay que tener una conversación muy realista e incómoda de dónde estamos como contexto. Yo quiero agradecerle a estas 3 personas maravillosas, besitos a los 3.